Hola mundo jurídico, he aquí Kevin Moreno en un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender en nuestro segmento Te resumo la sentencia los nuevos parámetros que ha definido la Corte Constitucional para conseguir la tenencia de los menores, la tenencia de sus hijos. ¿Será que solamente el derecho a la tenencia lo tiene la madre? ¿Será que el padre puede conseguir la tenencia de sus hijos? ¿En qué se basa el juez para poder determinar la tenencia favorable, ya sea a la madre o al padre? El día de hoy vamos a aprender todos estos conceptos y todas estas definiciones importantísimas que se encuentran en la sentencia de la Corte Constitucional. Sin más preámbulos, aprendamos derecho. En la sentencia número 28-15-IN/21, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad por el fondo del artículo número 106, numeral 2 y 4 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué nos decía básicamente este artículo del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia? Que la patria potestad para los menores de 12 años se conferirá o se confiará de manera preferente a la madre. De igual manera con la tenencia, se preferirá siempre a la madre siempre que no afecte al interés superior del niño. Bajo esta normativa, las madres tenían el derecho de preferencia de la tenencia de sus hijos. Pero ahora la Corte Constitucional en esta sentencia ha dicho que este artículo del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque vulnera una serie de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Vulnera en primera instancia el derecho a la no discriminación. Está discriminando el rol del padre. También vulnera el derecho a la igualdad. De igual forma, estamos hablando del derecho a la corresponsabilidad parental, es decir, a los roles que tienen como padre y madre en el cuidado del menor, en el cuidado de su hijo. Y por supuesto, uno de los derechos más importantes de los niños, que es el derecho a ser escuchados. Antes, con esta normativa, no se escuchaba a los menores y se confería la tenencia especialmente a la madre. Ahora, para los menores de 12 años hay esa posibilidad de que puedan ser escuchados. Entonces, en síntesis, en resumen, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional? Que mientras los padres de la patria, los asambleístas, generen una ley, una reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, se deberán seguir varios parámetros que ha definido la Corte en esta sentencia para determinar la tenencia favorable, ya sea a la madre o al padre. Ojo, estamos hablando de los derechos del menor, no estamos hablando del derecho del padre o del derecho a la madre, no, estamos hablando del derecho del menor, del interés superior del niño. No estamos hablando que el padre tiene más derecho o la madre tiene más derecho, sino el hijo. Él es el que verdaderamente tiene más derechos que sus padres y sus madres. Entonces, tomar en cuenta esta recomendación especial. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Vamos a irlos clarificando, no sin antes explicarles algunas definiciones chiquitas para que ustedes sepan de qué se trata esto de la tenencia de los menores. Definición de tenencia. ¿Qué es la tenencia? La tenencia, en términos simples, no es más que un encargo judicial que se le realiza o bien a la madre o bien al padre con dos finalidades importantísimas: el cuidado y la crianza del menor. ¿Ok? Entendido el concepto de tenencia, ¿cómo se obtiene esa tenencia? La tenencia se puede obtener de dos formas. En primer lugar, ya sea la tenencia dictada dentro de un juicio de divorcio, donde el juez dirá con quién se queda el hijo prácticamente. Esa es la tenencia, ¿no? Con respecto al cuidado y la crianza. O si no, se puede obtener la tenencia a través de un juicio de tenencia que se realice. Si quieres de igual manera que te asesore, puedes contactarme, te dejo todas mis redes sociales para que me puedas escribir y poder asesorarte a la carta.
Bien, entonces pasemos ahora con algunas aclaraciones importantes antes de darte los parámetros de la sentencia. Aclaraciones importantes. Hay varias aclaraciones que tengo que hacerte antes de compartirte los parámetros para obtener la tenencia, y estas aclaraciones tienen que ver con varias situaciones que debes tomar en cuenta para obtener la tenencia de los menores. En primer lugar, en la sentencia número 28-15-IN/21, es decir, la tenencia de los menores, nos está hablando de el derecho a la tenencia del menor. Ojo, no confundir esto con la patria potestad. Vamos a hacer una diferencia clara. La tenencia solamente la puede ejercer o bien sea el padre o bien sea la madre. La patria potestad no se puede retirar. La patria potestad es un derecho de los dos padres, que no se acaba inclusive así los padres estén separados. Ojo, tener en cuenta esta aclaración. Segunda aclaración importante. No debemos ver a estos parámetros que les voy a compartir como una lista de controles, verlo de forma taxativa, no, sino como unos parámetros que sirvan de guía dependiendo la forma y el caso en el que nos encontremos. Tercera situación, los parámetros que se van a exponer no tienen un rango mayor o menor o es jerárquicamente superior a cualquier otro parámetro. Todos los parámetros tienen igual rango y se aplican de acuerdo al caso en concreto. Estos criterios, ojo, y esto es importantísimo, estos criterios solamente se aplican para los menores de 12 años, solamente para sus hijos que tienen menos de 12 años. Los que ya tienen a partir de 12 años en adelante pueden tranquilamente decidir de forma libre y voluntaria con si quedarse o bien con su madre o bien con su padre. ¿Ok? Entonces, haciendo todas estas aclaraciones importantes, pasemos ahora sí a los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional. Parámetros para obtener la tenencia de los menores. Estos parámetros que ha definido la Corte Constitucional son importantísimos para poder definir la tenencia, ya sea a favor de la madre o a favor del padre. Información importante para los abogados en el libre ejercicio, para los estudiantes de la carrera de Derecho que desean aprender esta sentencia, inclusive para los mismos jueces quienes deben observar y aplicar estos parámetros al momento de decidir la tenencia a favor del padre o de la madre. Sin más preámbulos, empecemos con estos nuevos parámetros y los vamos a ir enumerando y explicando para que ustedes entiendan de qué se trata cada uno de ellos. Lo que nos ha dicho la Corte en primera instancia y el primer parámetro es que se tomará en cuenta las opiniones de los menores de edad, según su edad y según su grado de madurez. Es decir, el derecho del niño a ser escuchado, se le hará una entrevista, el niño hablará si es que desea quedarse con su padre, con su madre, se tomará en cuenta esta opinión, como ya lo decíamos, siempre en base a su edad, en base a su grado de madurez, porque el niño va cambiando siempre de decisión y eso es un proceso normal de la vida, entonces se tomará en cuenta la opinión en base a esos criterios. Segundo parámetro, se considerará la presencia de un cuidador sensible y emocionalmente disponible. ¿Qué significa esto de cuidador sensible y emocionalmente disponible? Si es que el padre o la madre representan para ellos esa persona en quien confían, que siempre está dispuesta a ayudarles, que el niño siente cariño, afecto por esa persona especial, ya sea por su madre, por su padre, se tomará en cuenta siempre este vínculo, este estrecho de cariño que tiene el niño con su padre o con su madre. Tercer parámetro, se debe analizar si es que la persona que va a obtener la tenencia no represente una amenaza para el niño o pueda representar una amenaza para el menor. ¿A qué nos referimos con esto? A que el padre o la madre no tenga antecedentes de violencia que puedan afectar al normal desenvolvimiento del menor. Lo que menos se quiere evitar es el maltrato de los menores, así que situación que también se toma en cuenta para la tenencia del menor.
Si quieres que te asesore para obtener la tenencia de tus hijos, escríbeme a mis redes sociales que te dejo en la descripción, que te dejo en la pantalla de YouTube para que puedas contactarte y asesorarte a la carta. Vamos con el siguiente parámetro. Cuarto parámetro, si va a existir un cambio de tenencia, se debe procurar no afectar el normal desenvolvimiento de la vida del niño. Es decir, vamos a ponerlo con un ejemplo. Si es que la tenencia antes la tenía la madre y la madre, como vivía cerca del norte de la ciudad, le tenía un colegio que es del norte de la ciudad. Ahora, como ya tiene la tenencia el padre y el padre vive en el sur, el padre le va a llevar a su hijo obviamente a un colegio del sur. No, eso no se puede concebir porque estamos dañando las relaciones personales, estamos dañando el afecto, estamos dañando esos estrechos de amistad, esa vida normal que llevaba el niño. Entonces no se debe procurar, en este caso no se debe realizar este tipo de situaciones para no afectar el normal desenvolvimiento del menor. Quinto parámetro, se observará la dedicación y el afecto que tenía con su padre o su madre. Es decir, el menor siempre va a tener a su madre o a su padre favorito, en quien confía, en quien le da más cariño, con quien se siente más a gusto. Esta situación se tomará en cuenta al momento de definir la tenencia. Sexto parámetro, este parámetro proviene del derecho a la identidad del menor. Siempre se procurará conocer al niño quién es su padre o su madre biológica. Ojo, se garantizará este derecho del niño a conocer a sus padres, a conocer a su papá, a su mamá. Este asunto también se considerará al momento de definir la tenencia. Séptimo parámetro, se observará siempre un entorno más favorable al niño. ¿Qué significa esto? Un lugar que le provea cuidado, un lugar que le provea seguridad, que sea un lugar seguro, que sea un lugar cuidado, que sea un lugar que no le dañe y le afecte psicológicamente al menor. Entonces siempre se procurará un entorno favorable al menor. Pasemos al octavo parámetro. ¿Qué nos dice el octavo parámetro? Que se analizará los daños que ha sufrido el niño o que pueda sufrir a futuro. Siempre sabemos que tal vez este tipo de decisiones sean de lo más duras y más difíciles a los hijos, porque el hijo tiene siempre ese afecto por su padre, por su madre, y eso va a ser imposible cambiar. Entonces se analizará siempre el daño que ha sufrido el menor para realizar este tipo de situaciones o el daño que pueda sufrir a futuro. Y parte de este mismo parámetro del octavo nos vamos al noveno parámetro. ¿Qué nos dice el noveno parámetro? Que se garantizará en todo momento la preservación del entorno del núcleo familiar. Es decir, que a pesar de que la madre y el padre estén distanciados, al hijo lo hagan sentir siempre con ese núcleo familiar, con ese entorno familiar. Entonces se procurará, se garantizará siempre la preservación del entorno familiar. Décimo parámetro, y parámetro muy importante, se estudiará a fondo el vínculo que ha tenido el menor, ya sea con su padre o con su madre. Inclusive esta norma va un poquito más allá y se analiza también el vínculo afectivo del niño, del joven, con la familia de la madre o del padre. Es decir, el niño, el menor, el joven siempre tiene una relación afectiva un poquito mejor, tal vez con sus tíos, con sus primos, de parte de papá, de parte de mamá, y esta situación también va a influir en la decisión de la tenencia. Onceavo parámetro, se considerará la opinión del niño en base a varias situaciones, en base a su edad primero, en base a su grado, en base al contexto en el que se encuentra, en base a su madurez, a su experiencia que haya vivido, y también se tomará en relación al contexto social y al contexto cultural en el cual se haya desenvuelto el menor. Doceavo parámetro, y este es un parámetro muy importante y que ahora la Corte Constitucional ha definido y ha estudiado a fondo. ¿Qué es lo que nos dice este parámetro? El doceavo parámetro nos dice que se podrá contar con informes que realicen las unidades de familia. Pero ojo, esto es importante.
no solamente el informe sirve como una prueba contundente para determinar la tenencia del menor. ¿Qué pasa normalmente en los juzgados? Que con el informe que realiza el perito, la profesional acreditada, la psicóloga, ya se define la tenencia prácticamente un 80%. Así se lo hacía antes, ahora ya no. Ahora existen estos criterios que les estoy mencionando y ojo, esa no será la única prueba. Si es que te han afectado tal vez en esta decisión, escríbeme por favor a mis redes sociales para poderte asesorar a la carta y que obtengas la tenencia de tu hijo o de tu hija. 13º parámetro y uno de los más importantes. En la sentencia que emita el juez, ya sea dando la tenencia a favor de la madre o del padre, esta sentencia debe estar completa y absolutamente motivada. Es decir, en base a derecho, en base a los derechos de los niños, en base al interés superior del niño, en base al derecho de la familia, inclusive en base a jurisprudencia, en base a esta sentencia importantísima. Estos criterios deben ser analizados, escuchados a profundidad, utilizados por los jueces para definir la tenencia. Entonces, el 13º parámetro es que la sentencia en estos casos debe estar obviamente motivada. En definitiva, para que todos entendamos esta sentencia, no nos habla sobre el derecho del padre o de la madre a obtener, a conseguir la tenencia de su hijo, sino al derecho del niño, a saber en realidad cuál persona, cuál padre o madre puede satisfacer las necesidades del niño y puede ejercer de mejor manera el rol de cuidado y de protección del menor. Recuerde que no se discute el derecho del padre o de la madre, sino el derecho del niño. Además, dentro de una separación no existen buenos o malos padres, sino existen buenas o malas separaciones.